El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron unos discípulos, unos partidarios de Herodes, y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no miras lo que la gente sea. Dinos, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo: hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Jesús les preguntó: ¿de quién son esta cara y esta inscripción? Le respondieron: del César. Entonces Jesús replicó: pues pagadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Nosotros, mis queridos hermanos, en este día, a la luz de la palabra de Dios, podríamos llegar a entender que lo que más quiere decir es que aprendamos a delimitar las áreas de competencia nuestra y las responsabilidades que nosotros no podemos llegar escudados en situaciones un poco como medio ambiguas, llegar a evadir, porque cuando nosotros no asumimos las responsabilidades, cuando las comenzamos a mirar con un porcentaje alto de indiferencia, claramente nosotros sabemos que la indiferencia se castiga, y eso es lo que tendríamos que entrar un poco como que darnos cuenta que ha venido pasando, que nuestra indiferencia nos ha castigado, y por ser indiferentes nosotros hemos tenido que soportar que se nos impongan y que se nos impongan situaciones, que se nos impongan estilos de vida que no obedecen a lo que realmente es la voluntad de Dios y a lo que se necesita en orden a la construcción del reino de Dios, que no es otra cosa sino la construcción de una sociedad mucho más justa en la que vamos nosotros peregrinando. Por eso en el Evangelio encontramos una enseñanza de Jesús que ha sido objeto de innumerables comentarios y análisis a lo largo de todos los siglos. Den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Por eso, al focalizar, mis queridos hermanos, por no decir otro término, nuestra reflexión de este domingo en estas palabras del Señor, nosotros podríamos establecer dos niveles de análisis. Uno, el primero es el sentido directo que estas palabras del Señor tuvieron en el momento en que fueron pronunciadas. Y otro, el segundo, es un nivel de análisis y es el tratar de leerlas en un contexto más amplio para que iluminen o nos permitan a nosotros iluminar situaciones complejas que nosotros hemos venido encontrando a lo largo de toda la vida. Y hay que por eso nosotros vamos viendo cómo explorando este texto en el sentido más directo e inmediato a las palabras de Jesús en el momento en que fueron pronunciadas. Recordemos que el pueblo judío estaba sometido al poder romano y eran unas relaciones difíciles con la potencia ocupante, y de ahí que había que ser muy cuidadoso con las opiniones que se expresaban, y por eso es que los enemigos del Señor le tendieron una trampa para así poder acusarlo de ser un subversivo, por no decir un término más actual, un subversivo. Y este es el veneno de la pregunta: ¿es lícito o no pagar el tributo al César? Ahí contiene precisamente toda la situación, y la respuesta que da Jesús es una respuesta inmediata y brillante, imitando la trampa que le habían tendido a él en ese momento. Y lo interesante de esta respuesta es que no solo supera la emergencia del momento, sino que da unos criterios para la coexistencia de la autoridad política con los valores religiosos dentro de una sociedad concreta.
Y es de ahí que ciertamente no es fácil la convivencia de estos dos grandes actores de la vida social, como son la política y la religión. Pero como lo confirma la historia, en muchos momentos uno de estos actores quiere doblegar al otro y ponerlo al servicio precisamente de sus intereses. Y eso es lo que nosotros hemos venido realmente observando. Por eso, de muchas maneras, el poder político ha pretendido imponerse sobre las estructuras religiosas. Y si no, miremos un poco que para ello acude a todo tipo de estrategias, limitando su radio de acción con leyes, con decretos restrictivos, organizando campañas a través de los medios de comunicación existentes, asfixiando su actividad, a limitar el acceso a recursos económicos, manipulando para que sean nombrados dirigentes un poco débiles o influenciables, etc. Por eso, a través de estas estrategias, nosotros nos damos cuenta que muchas veces los políticos de todos los tiempos han pretendido subordinar la voz de la religión, sea para acallarla porque es incómoda, o sea, para utilizarla para sus fines. Y es por eso que nosotros tendríamos que entrar en una actitud como la de Jesús, donde el discernimiento nos ayude a entender que nosotros efectivamente, pertenecientes a una sociedad que nos está permitiendo peregrinar en ella, nosotros, en orden a esa realidad, sepamos darle la oportunidad a esa sociedad de contar con nosotros, nuestros valores, para entrar a ayudarla a construirse dentro o a partir de esos valores cristianos, que son valores que están buscando el bien común, que son valores que están precisamente desconociendo lo que es en un momento dado la corrupción, la mentira, el irrespeto a la vida y todo lo demás. Y por eso ahí es donde nosotros nos tendremos que ubicar para entender por qué decimos que cuando nosotros dejamos que sea la indiferencia la que ocupe la gran parte de nuestra propia vida en orden a este tipo de decisiones, el castigo nos viene encima. Y si no, nosotros tendríamos que entrar en un análisis que cada cual tendría que hacerse para establecer cómo muchas veces, cuando nosotros no hemos querido participar en las decisiones que hay que tomar en nuestra patria, por un, digámoslo así, reducto mínimo, llegan muchas veces a imponérsenos a aquellos que no están buscando el bien común, sino el bien particular, y es donde nosotros observamos que seguimos con el espíritu de la corrupción, el espíritu de muchas situaciones injustas que están llegando a afectar a nuestros mismos medios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos damos cuenta de todas estas situaciones que vive la patria, es cuando nos damos a la tarea de examinar cuántos desempleados hay, profesionales, cuántas situaciones de familia que están bastante crudas precisamente, o pasando por momentos complicados simple y llanamente por la situación que vive toda nuestra patria. Y muchos de esos casos nosotros tendríamos que registrarlos como el resultado de la indiferencia ante aquella situación donde nosotros podríamos darle a Dios una actitud transparente, honesta, un voto honesto, un voto realmente deliberado delante de Dios, para que asimismo el César, que sería el mundo, se beneficie con algo bien claro, y es una decisión que haría posible que quienes estuvieran al frente de los destinos de nuestra propia patria estuvieran precisamente marcados por algo que nosotros necesitamos, que es el bien común, pensar en el bien común. Si nosotros nos pusiéramos a analizar todo esto bajo estos parámetros, bajo este microscopio, entraríamos en los últimos tiempos a entender, o mejor dicho, a preguntarnos por qué muchos de nuestros dirigentes llegaron a el poder mismo con un mínimo de votos en relación con todo el gran pueblo colombiano que tiene precisamente la oportunidad de ejercer su democracia. ¿Por qué? ¿Por qué? Con un mínimo. Porque hablar nosotros de una elección donde alguien llegue con 100.000 o 200.000 votos a ocupar un lugar de decisión, eso deja mucho que pensar en relación con el conglomerado. ¿Y por qué? Porque el conglomerado, el gran conglomerado nuestro, se ha quedado indiferente, apático, no quiere saber nada, y ahí es donde está incumpliendo a algo que es realmente
propios valores en las decisiones que son urgentes de tomar, en bien de, digámoslo así, marca la redundancia, en bien del bien común. Por eso igualmente nosotros tenemos que decir, como decíamos al comienzo de este momento, que las palabras de Jesús den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, nos ofrece niveles de análisis. El primero es el sentido directo frente a unos interlocutores concretos que quieren crearle problemas a Jesús, y el segundo es el análisis que nos lleva a nosotros a profundizar, mis queridos hermanos, en el alcance de estas palabras en un contexto mucho más amplio. Por eso, ojalá que nosotros miremos estas expresiones de Jesús, que son indiscutiblemente inspiradoras para establecer unos límites claros en cuanto al manejo de las responsabilidades, el ejercicio de las funciones que corresponden a los roles que nos han sido asignados en el manejo del tiempo, el uso de la libertad, en otros asuntos. Y por eso, para ilustrar este amplio abanico de posibilidades, pongamos simplemente unos ejemplos. ¿Por qué? Para que entendamos cómo se pueden aplicar estas palabras de Jesús de una manera muy objetiva. Hay personas que no saben manejar de manera adecuada el tiempo que dedican al trabajo y el tiempo que dedican a la familia, siendo esta última la que resulta perjudicada, pues la pareja se siente abandonada y los hijos crecen sin el amor y el cuidado de sus padres, quienes no supieron dar al trabajo lo que era del trabajo y a la familia lo que era de la familia. Eso se puede llegar a mirar un poco bajo esta perspectiva de lo que Jesús plantea en el día de hoy. Así como no puede haber confusión entre lo político y lo religioso, entre lo que es del César y lo que es de Dios, tampoco podemos hacer una lectura equivocada de los desórdenes, de las injusticias que encontramos en la convivencia humana, atribuyéndolos a Dios como si Él fuera responsable de la violencia, del desplazamiento forzado de millones de seres humanos y del cambio que se está dando en muchas situaciones. Estos males no pueden ser atribuidos a Dios, sino que son el resultado de un equivocado uso de la libertad humana que ha impulsado proyectos políticos que no están llevando precisamente como esencia el bien común, y modelos de desarrollo económicos que llegan precisamente a beneficiar a unos pocos y haciendo daño a la gran mayoría. No se le está dando a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Por eso es importante, mis queridos hermanos, que al meditar en estas palabras del Señor, cada uno de nosotros piense que además de ofrecer unos parámetros muy claros para el ejercicio de la función política y la expresión de la libertad religiosa, estas palabras también nos ofrecen a nosotros pautas para delimitar responsabilidades, para ejercer funciones, para organizar tareas que reflejen una jerarquía de valores. Nos dan a nosotros elementos para entender que nosotros no podemos seguir siendo indiferentes, estar al margen de las soluciones que se necesitan dar a nuestra sociedad para que salga de este estancamiento en que muchas veces se ha tenido o se ha visto sometida a causa de unos pocos. Porque nosotros tenemos es que entender que la dinámica de una vida espiritual, la dinámica de una verdadera fe que cada uno de nosotros dice tener en el Señor, lo tiene que llevar es a manifestar claramente que cuando el Señor me ha dado la oportunidad, yo no la puedo llegar a dilapidar, sino que la tengo que aprovechar, porque si me permitió a mí estar un día, me permitió a mí participar de un proceso, me permitió a mí entrar en orden a poder aportar para la solución de X o Y problema, yo no puedo dilapidar esa oportunidad, sino la tengo que aprovechar amparado en esos valores espirituales que yo como persona de fe estoy cultivando cada vez que vengo a la celebración, escucho la palabra de Dios, me estoy fortaleciendo con la Eucaristía y que tengo que producir frutos de vida cristiana en ese ambiente, repito, que es el ambiente que hoy me está permitiendo peregrinar en él y al que yo le tengo que responder claramente aportando algo para hacer posible la construcción en medio del reino de Dios. Continuemos con devoción nuestras